Hola, mi nombre es Rebeca Hernández y deseo compartir con ustedes esta meditación que está basada en el pasaje de Marcos 1, 12 y 13, que se ha titulado La tentación de Jesús. Y a este mensaje yo le he titulado Lo uno y lo otro, porque cuando medito en el contenido de este pasaje me doy cuenta de que aparece tanto lo uno como lo otro. Eh, el pasaje dice de la siguiente manera: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Cuando nosotros empezamos el ministerio de servir al Señor, cuando nos llama, nos damos cuenta de que las cosas no siempre suceden como lo esperábamos o como lo esperamos. Se presentan eventos que incluyen, así como decía, lo uno, porque podemos percibir la presencia de Dios en el mover de su espíritu, y también se presenta lo otro, que es precisamente la presencia de tentaciones, obstáculos que impiden el avance en lo que estamos realizando. Pues algo así es como si fueran dos caras de una misma moneda. Estos personajes que vamos a encontrar, que yo llamaría por un lado lo uno, que precisamente es la presencia de Satanás tentando, y lo otro, que pues son la presencia del Espíritu Santo y los ángeles que están sirviendo, pues son parte de lo uno y de lo otro. Por lo que pues en este mensaje pues quiero invitarlos a considerar un poco más de cerca ese uno, lo uno, y lo otro que se presenta al dar los primeros pasos en el servicio, tomando como base este evento, la tentación del Señor Jesús. Y pues vamos a iniciar que por un lado aparece, como mencionábamos, lo uno. Y está basado precisamente, iniciando en el versículo 12, que dice luego, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El Señor Jesús pues ha dado inicio al ejercicio de su ministerio, y algo que vamos a observar aquí es que él pues acaba de ser bautizado, y Juan el Bautista se encargó pues de dar testimonio de que recibió el testimonio pues de que el Espíritu Santo descendió sobre él. No tardó mucho tiempo en conectarse el Señor Jesús a su siguiente evento. Entonces aparece lo uno, y aparece ese uno sin demora, porque precisamente en la primera parte del versículo 12 dice allí y luego, ya habíamos visto anteriormente que en esta parte la mención de y luego no nos está diciendo pues que es un suceso que haya tardado luego, después de mucho tiempo, no, sino que es enseguida, es inmediatamente, sin pérdida de tiempo. Por eso yo menciono aquí como un evento sin demora, es decir, sin que se entretenga. Es un evento que inmediatamente después de su bautismo ocurre, sin demora, por un lado. Por otro lado, estamos viendo que también es un evento que se conecta desvío, sin desvío. Ese precisamente lo encontramos este pensar en el versículo 12 mismo, pero en la parte B, el Espíritu le impulsó. Inmediatamente el Espíritu le impulsó. En otros relatos paralelos, por ejemplo, Mateo 4.1 dice fue llevado por el Espíritu, o Lucas 4.1 y fue llevado por el Espíritu. Entonces, impulsar, llevar, son palabras que me llamaron la atención con relación a la dirección en la que se torna. Ocurre algo y hay una dirección en la que hay que empezar a moverse, y precisamente el Espíritu Santo es el que se encarga de ese movimiento. Como vimos en el relato, dice que el Espíritu Santo impulsa. Entonces yo encuentro que la palabra misma, o el verbo mismo impulsar, es un verbo que dice aquí que hacer una cosa
hacer que una cosa o persona se ponga en movimiento en una dirección o imprimirle más velocidad aplicándole una fuerza. Por otro lado, también sería un verbo que quiere incidir o estimular inducir, más bien inducir o estimular a alguien a realizar una acción, que precisamente es lo que el Espíritu Santo está encargándose de realizar. Pero me doy cuenta, por otro lado, cuando me voy a la raíz del verbo, el verbo en griego me está hablando de un significado con otro contexto en el que me sorprendo y me doy cuenta de que expulsar, dice ahí, es el significado, esta es la palabra en griego y esta es la transliteración. Expulsar dice liberar, liberal o figurativamente, sacar, echar delante, echar fuera, dejar, arrancar, empujar en fuera, sacar fuera, enviar lejos, delante, fuera. Pero la que más resalta en este significado que encuentro de la raíz en el griego es el expulsar, expulsar. Yo estoy acá y lo estoy expulsando. En este sentido, lo que podemos entender es que expulsar, dice, es echar o hacer que una persona abandone o salga de un lugar. Sacar o hacer salir una cosa del interior de algo. Y también otros similares es arrojar, echar o echarle a la calle. Ups, estabas muy bien aquí, pero ups, te empuja para echarte fuera. ¿Por qué hago tanta insistencia con las palabras? Porque precisamente esta es la pregunta que viene. ¿Qué hizo entonces realmente el Espíritu? ¿Qué hizo aquí? Pues no solo me impulsa induciéndome a entrar en movimiento, a iniciar el movimiento, sino que no nada más así, sino que también se encarga de empujar, ir atrás para empujar. Y no me limito a eso, porque ahora en una curiosidad más, me acerco a la versión King James de la Biblia, y en esa versión King James de la Biblia, en esa traducción, en esa versión, me incluyen drive him, que se traduce como lo conduce, el Espíritu lo conduce, el drive him, lo conduce. O en el caso de Mateo, lo traduce como he was led up, fue llevado hasta, o sea que no se apartó, sino que lo siguió hasta. Y en la parte de Lucas dice, he was led by, fue dirigido por, ahí ya me indica una posición en la que está como al frente, marcándole el paso del camino por donde va. Como decía, ¿por qué hago tanta insistencia en esto? Porque precisamente me da mucha inquietud el alcance y los enfoques en los que está trabajando el Espíritu Santo para llevar a cabo ese trayecto, simplemente con el trayecto. Por ejemplo, aquí cuando habla de conducir, dice llevar un vehículo, personas o cosas de un sitio a otro. Y un similar de conducir es dirigir, hacer que una cosa en movimiento avance hacia una dirección determinada sin desviarse. Por eso yo, mi pensamiento iba en relación a sin desvío. Te va dirigiendo a un destino bien determinado. Otro similar es guiar, ir delante de alguien o junto a él para indicarle el camino a seguir o para conducirlo hacia un lugar determinado. Todo esto que les estoy ahora mencionando me hace recordar la parte mecánica que tienen los autos, y ahora les voy a indicar qué es lo que hay, que cualquiera de las direcciones y enfoques están involucrados en ese mover del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa semejanza con la que me vino a la mente? Es lo que llaman la tracción de los autos. Le llaman por un lado tracción delantera y tracción trasera. Y el concepto que me encuentro con ese hecho de la tracción dice que en el caso de la tracción delantera, el coche ofrece un mayor control. En este caso, el motor envía potencia al eje delantero, que es donde está la dirección del coche.
Cuando la tracción es trasera, el coche suele ser de mayor tamaño y acelerar de forma más brusca. Otra vez me trae bien, me dirige mi pensamiento a que yo veo tanto lo uno como lo otro en el mover del espíritu. Te empuja, te incita a salir de ese lugar, te acompaña y te lleva hasta allá, te dirige yendo adelante, guiándote hacia donde debes llegar, el destino que debes llegar. Y fue precisamente lo que se encargó de hacer con el Señor Jesucristo. Esa es la acción del Espíritu Santo. Entonces está sin desvío, llevándote sin que te desvíes, sin que te distraiga, todo sin que haya algo que te interrumpa llegar hacia tu destino. Esa es la parte que me dedico mi pensamiento con relación a que ese destino quede determinado. Pero no solo eso. La otra parte que también vamos a encontrar sobre eso uno es que se nos ofrece también la participación de todo esto sin distracción. La presencia y todo el pensamiento viene sin distracción y lo encuentro precisamente en la parte C del versículo 12 cuando habla de al desierto. Entonces, sin demora, sin desvío directo y sin distracción, es decir, al desierto. ¿Qué es lo que significa o tiene de interesante el desierto? Pues el desierto es un lugar inhabitado, es un lugar solitario, lo que implica un lugar sin distracciones, por eso ahí menciono, sin distracción, es excelente para mantener una dependencia genuina con aquel que nos ha llamado. Entonces, aquí encontramos una parte importante con relación a que no hay distracción. En lo uno, cuando aparece en nuestro ministerio, es también involucrado el espacio en donde no haya distracción. ¿Por qué es importante no tener distracción? Bueno, pues nosotros nos vamos a dar cuenta de que precisamente cuando el Señor te hace un llamado, el Señor te pide una comunión de manera que se pongan como de acuerdo o como que te des cuenta qué es lo que realmente quiere de ti. Eso le pasó a Pablo y a Pablo lo que vamos a encontrar es que él tuvo la experiencia y la relata en Gálatas 1 del 15 al 17 y dice de la siguiente manera: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. En los relatos que se conocen en otros paralelos o enfocados en esta misma suceso, se describe precisamente cuando se habla de pasados 3 años, se da el pensamiento de que este fue el tiempo que tuvo Pablo de preparación directamente con el Señor, porque él atestigua que el Señor Jesús le habló directamente y le instruyó en todo lo que él sabía, y que no fue ninguno de los apóstoles que siguieron al Señor Jesús cuando él estuvo caminando en la tierra. Entonces, lo que podemos ver que sin distracciones, tiene como propósito el mantener una comunicación directa con el Señor para que Él nos diga y nos indique a dónde había que ir. En el caso, se puede indicar que esta sea la inicial, el inicial propósito del Señor Jesús ahora que Él estaba iniciando este ministerio. Ahora, Pablo, pues como decimos, él mismo vivió la experiencia de no tener esa distracción y de dedicarse a la comunión con el Señor. Pero ahora veamos, esto comprende lo que sería lo uno,
de nuestra meditación y nos da oportunidad a pasar al otro lado. Y ahora lo otro precisamente lo encontramos en el versículo 13 que dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. En esta parte lo que encontramos aquí es que esta parte completamente hace el otro opuesto. Si inicialmente era sin dilación el movimiento que se hizo y luego inmediatamente, aquí lo que vamos a encontrar en esta otra sección o en este otro punto de nuestra meditación, que esto otro ahora es con dilación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el versículo 3 en la parte A? Y estuvo allí en el desierto 40 días, poco más de un mes estuvo en el desierto. Entonces, el hecho de que estuvo en este lugar, en el desierto, pues nos hace pensar en qué sentido tiene el hecho de estos 40 días. ¿Qué otras referencias tenemos con relación a estos 40 días? Y pues nos viene rápidamente a la mente la experiencia que tuvo Moisés con Dios en su primer contacto, pues en su proceso de conocimiento, yo diría mejor. Y precisamente esta base bíblica la encontramos en Éxodo 24 del 16 al 18. Dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces aquí nos damos cuenta de que la presencia de Moisés, estando ahí las 40 días y 40 noches, pues estuvo en la presencia del Señor Jesús, perdón, de nuestro Dios, Jehová Dios, y recibió instrucciones sobre la construcción de un santuario que quería el Señor nuestro Dios que le construyeran, y recibió de Dios hasta las tablas de la ley. En ese evento pasa los 40 días y entonces terminando el evento lleva de regreso las tablas de la ley. Este fue un momento de pasar 40 días pues en la presencia del Señor con ese propósito de recibir las instrucciones para el santuario. Pero también nos damos cuenta que no fue la única vez en la que pasó esos 40 días y 40 noches. En este otro evento tiene otra circunstancia, otra situación que le lleva a pasar esos 40 días y 40 noches. Dice en Deuteronomio 9, 8 y luego el 25 para tratar de encerrar un poco más el contenido concreto del evento. Dice en el 18, y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, y a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Y en el 25, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Entonces estos otros 40 días fueron porque ellos se dedicaron a construir un becerro y con eso le quitaron el lugar a Jehová Dios, el lugar de adoración para Jehová Dios, y adoraron a un becerro. Con esto Jehová se enojó tanto, nuestro Dios se enojó tanto que estaba decidido a destruirlos. Entonces lo que hace Moisés es inclinarse delante de la presencia del Señor postrado, como pidiendo misericordia, como clamando por la misericordia para que no ocurriera este evento. Entonces estamos hablando de este otro propósito de mantener esos 40 días y 40 noches. Tenemos un siguiente personaje o un segundo personaje que precisamente este se encuentra en el pasaje de Primera de Reyes 19 del 8 al 10. Se trata de Elías. Elías es un profeta y tiene temor de que Jezabel le ha declarado pues la guerra y lo está persiguiendo para matarlo. Entonces él huye y se va al desierto, también en el desierto.
está mm, dormido y entonces un ángel lo despierta y le dice que coma y luego come y luego se vuelve a dormir. Entonces, luego, al volverse a dormir, ocurre esta parte del texto que vamos a leer, versículo 8 al 10. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Este pues es otro momento en el que él pasa 40 días y 40 noches para llegar a esta cueva en donde precisamente se encuentra con el Señor y el Señor le alienta y le levanta el ánimo haciéndole saber que no es el único que ha quedado. No es el único que ha quedado. Entonces, en este momento, él, pensando en escapar para salvar su vida, pues se encuentra con Jehová y recibe aliento. Entonces, los 40 días tienen propósitos muy especiales para todo este proceso de donde te dedicas y estás iniciando pues a servir al Señor. Estos 40 días tienen una razón de llevarse a cabo, de tener presencia en el ministerio, en el desarrollo, en el ministerio, del inicio del ministerio. Muy bien, entonces, no solo entonces estamos hablando de que ahora en este otro lado con dilación sucede el evento, sino que también estamos observando que está, ok, por este otro lado, habíamos hablado de que era directo sin desviarse, aquí está con determinación. ¿Por qué con determinación? Porque precisamente es lo que Satanás se tiene propuesto. Según el versículo 13b, dice que era el Señor Jesús en estos 40 días era tentado por Satanás. Pasó en el desierto este tiempo y era tentado por Satanás. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Que entonces Satanás está determinado a llevar a cabo la tentación hacia el Señor Jesús. En el comentario bíblico al que tuve acceso, que es el comentario bíblico del expositor bíblico del 1887 a 1896, menciona este comentario que quiero compartírselos. Dice, San Marcos, el Evangelio de Marcos, no nos ha dado detalles está hablando de la tentación. Dice, pero hay un poder inmenso y comprimido en la afirmación, solo de él, solo suya, de que la tentación duró los 40 días. Los otros evangelistas, Mateo y Lucas, no mencionan que la duración haya sido durante los 40 días, solo Marcos lo hace. Y entonces es la parte poderosa porque eso significa que nos da a entender con más claridad aquel pasaje donde dice que fue tentado sobre todas las cosas que pudieron haberse ocurrido, se le hubieran podido haber ocurrido a Satanás, y precisamente es la persistencia. También lo que me trae a la mente es aquella secuencia de pasos que se han establecido con relación a la tentación, que te llevan rumbo a la caída cuando caes ya en el pecado, y es lo que quisiera comentar en este momento, que precisamente la tentación, toda tentación, estamos hablando de que el Señor Jesús también fue sometido a este proceso de tentación, pero pues ahora sí que cada persona puede interrumpir este proceso en algún punto de esta secuencia. Y lo que nos damos cuenta pues es que esa fue una de las experiencias que el Señor Jesús también tuvo. Ok, en primer lugar tenemos que hay un mirar al objeto de atracción. Estamos pensando en persona que me atrae, acciones que me atraen, ¿sí? Entonces el ojo lo que hace es, como entra por el ojo enciende la pasión.
Luego de que se enciende la pasión es tan fuerte que domina esa resistencia de la voluntad. Cuando ya se domina la resistencia de la voluntad, entonces el cuerpo obedece a ese impulso que da la pasión, este impulso que se ejerce. Y entonces, cuando ya se cede y se obedece a ese impulso, los sentidos están felices porque están disfrutando de ese acontecimiento, de ese hecho. Ya que tienes cumplido el hecho, entonces inmediatamente después, sin demorar, llega el remordimiento y la culpa. Y aunados al remordimiento y la culpa, se presenta la degradación, la esclavitud y la ruina, es decir, la presencia del pecado en el ser, en nuestro ser. Donde el Señor Jesús interrumpió el proceso, pues desde que pudo le presentado la pasión, al mirar el objeto quizá, pero no dejó que la pasión se le encendiera. ¿Por qué? Porque no nos habla del proceso de discusión que hubiera llevado el Señor Jesús con Satanás en los pasajes paralelos que están en Mateo y Lucas, sino que simplemente le presenta la tentación, y en el momento de que le presenta la tentación, lo que hace es que la debate, la refuta, la contradice, le da el contragolpe de la tentación que le está presentando. Entonces, y en cada una de ellas, por lo menos en los 3 ejemplos que vemos que se presentan, está precisamente listo y contestando con la palabra de Dios, con la misma palabra de Dios. Entonces, este proceso es uno de los, conocerlo nos hace entender mejor dónde podríamos ponerle alto para evitar que se propague. No dejar que la vista nos haga anhelar, no dejar que se aumente la pasión. ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta pues con esta experiencia que el Señor Jesús? Hebreos nos habla de que Él sí fue tentado, y tan genuinamente como nosotros seres humanos, ¿no? En Hebreos 2, 17 y 18 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este es precisamente lo hermoso de esta experiencia que él vivió, y el propósito que tuvo, poder encarnarse y tomar la experiencia él mismo para poder entonces, como dice, ser un fiel sumo sacerdote, y entonces ser poderoso, o como poderoso poder socorrer a los que somos tentados, porque él entiende la experiencia vivida en sí mismo, en su propia carne. No solo entonces de este otro lado, o lo otro que estamos observando, tiene la determinación, o con determinación, se aparece con determinación, sino también se aparece con deleite. Esto otro aparece con deleite, o se nos presenta con deleite, y precisamente lo encontramos en el versículo 13, la parte C, dice: estaba con las fieras y los ángeles le servían. Cuando hablamos de la presencia de las fieras, lo que nos damos cuenta es de que a pesar del peligro, ¿sí?, ese deleite se hace presente a pesar del peligro. Y él estaba con las fieras, y algo que me llamó la atención es el comentario que encontré en las notas sobre la Biblia de John Wesley. Dice: estaba con las fieras aunque no tenían poder para hacerle daño. John Wesley, lo que tenemos es que este comentario, notas sobre la Biblia, lo está registrado del 1755 a 1766. Y los datos que encuentro de John Wesley es que él nace en Epworth el 17 de junio de 1703 y muere en Londres el 2 de marzo de 1791. Fue un clérigo y teólogo anglicano británico, junto con su hermano Charles
Wesley se les reconoce como importantes predicadores cuya palabra se inspiró en el movimiento metodista inglés. O sea, avivaron en la época en la iglesia de aquel tiempo, desde la iglesia metodista. Me llamó la atención ese comentario y lo que me hizo y me trajo a la mente fue que alguien más tuvo la experiencia de no ser dañado por las fieras. Y precisamente ese fue Daniel. Daniel dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Recuerdan que él fue acusado maliciosamente por sus compañeros de gobierno. Y pues no hubo más remedio según la ley que se había determinado, el decreto que se había determinado de que él entrara al pozo de los leones y pues ni modo, él tendría pues esta situación en la que él iba pues a ser dañado por los leones, pero precisamente no le hicieron nada. Dice que el ángel que envió Dios se encargó de cerrar la boca de los leones. No nos arroja mucha relación de si los ángeles fueron los que hicieron que no hubiera daño con relación a las fieras, pero lo que sí nos arroja con relación a esta parte es que se encuentra precisamente, él recibe protección cuando pues su vida estaba en peligro de estos leones. Entonces no solo, como decía, no solo está a pesar del peligro que pudiera correr, está el deleite, sino que también lo que podemos o vamos a encontrar es que este deleite se da siendo él atendido. Precisamente es donde se cumple el pensamiento del deleite, porque dice, siendo atendido, los ángeles le servían. Y ahí lo que nos trae al pensamiento y a la reflexión es que los ángeles sirviéndole, ese sería nuestro pensamiento. Y Hebreos 1:14 nos dice, ¿cómo es que los ángeles se dedicaron a eso? Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Nosotros como herederos de la salvación tenemos esa bendición como personas humanas que recibimos la salvación en Cristo Jesús. Tenemos el servicio de los ángeles, para protección de nosotros, para ministrarnos. Entonces el Señor Jesús, ahora que Él se encuentra que en carne humana, tiene esa oportunidad de ser servido por los ángeles. Y esta es una de las cosas que también está interesante, como hace el comentario en el comentario bíblico del expositor, que está fechado del 1887 a 1896. Dice, y luego su naturaleza humana condescendió a aceptar la ayuda como la que recibe nuestra naturaleza, de los espíritus ministradores que son enviados para ministrar a los que serán herederos de la salvación, tan perfectamente hechos semejante a sus hermanos. Él al hacerse carne se convirtió en humano y eso también le dio la facultad de recibir esta ayuda, de recibir esta ministración de los ángeles. Y esto es algo hermoso, me parece hermoso. Lo que estaba recordando también de la historia que venía contándoles, bueno, aquí tengo la cita donde les estaba contando sobre Elías, cómo fue que el ángel le sirvió, como que le sirvió. Entonces en el primer libro de Reyes 10, capítulo 19, del 5 al 7 menciona, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y estamos hablando de que él come por segunda vez. Entonces, relato, pues lógico, nos trae
una semejanza de, pues si está siendo alimentado en esto, pues de alguna manera nos orienta a tener como conclusión que el servicio que le dieron los ángeles al Señor Jesús fue precisamente ese, alimentarles después de esta tentación que terminó. Ok, llegando entonces a la conclusión de todo este mensaje en donde vemos tanto lo uno como lo otro, llegamos precisamente a la conclusión siguiente. Dice aquí que precisamente aquí, dice, cuando estamos decididos a servir al Señor en un ministerio especial, nos enfrentamos a experiencias de lo uno y lo otro. Por un lado, el Espíritu de Dios nos impulsa hacia destinos preparados por el Señor para intimar en la relación personal con Él. Por otro lado, nos enfrentamos a ataques del maligno con el propósito de hacernos desistir del llamado que recibimos. Pero sea cual sea la condición en la que nos encontremos, tengamos presente que el cuidado y protección de Dios siempre llegará en el momento adecuado y pudiendo ser hasta ángeles los que acudan a nuestro servicio. No desistamos, pues, a pesar de tener lo uno y lo otro. El Señor nos ha llamado y Él no se equivoca ni se retracta. Que el Señor les bendiga.